Ahora bien, yendo a la instancia de la conclusión, ¿qué les recomiendo más o menos para que tengan una estructuración de esa conclusión? En primera instancia, que hagan una síntesis de la investigación realizada a lo largo de este trabajo o a lo largo de este reporte. Se analizó tal cosa, se vieron los orígenes de tal cosa, se analizaron las reglas, o sea, comentar qué es lo que se vio en este trabajo en un párrafo. Es una mención generalizada, porque si el que vino leyendo el trabajo ya sabe lo que hay. Entonces es como un retomando el tema, ¿sí? Porque ya cuando llegué a la última consigna me olvidé capaz que lo que habíamos visto en la primera. Retomamos el tema. Aspectos de la temática que les resultaron particularmente interesantes o que les permitieron conocer nueva información. Entonces quizás vale destacar que hay determinadas cosas que son menos difundidas, vale destacar que alguna relación, ¿vale? O sea, ustedes destaquen la relación entre ambos deportes como habíamos mencionado en este espacio, entre ambas competencias, disciplinas de ambas competencias, viendo las diferencias y las características, haciendo alguna mención de esas disciplinas en los últimos Juegos Paralímpicos que se mencionan en la consigna, en el apartado anterior a la conclusión de la consigna. Digo, hagan mención de aspectos que le parezcan relevantes, lo volvemos a lo mismo, 1 o 2 párrafos. Y una reflexión como estudiantes, ¿sí? Y futuros profesionales. Yo lo que les recomiendo es no usar la primera persona. Es una recomendación personal. Si la utilizan, la utilizan. Pero digo, se puede usar y hablar de uno mismo. Se puede no usar y hablar de uno mismo, quise decir. Entonces, si yo digo, yo como estudiante de la licenciatura creo que es lo que yo creo. Entonces queda en una visión muy individual. Y eso quizás hace que otro diga, bueno, a mí qué me importa lo que piensa esta persona cuando lee este trabajo. Yo quiero saber qué es lo importante de esta disciplina o de este texto o lo que sea. Ahora bien, si yo digo, es relevante destacar que para los futuros licenciados en actividad física y deporte, este tipo de análisis sobre esto y la carga de esta disciplina, dan la opinión sin decir yo creo que, ¿sí? O puede verse, vale, o sea, es destacable, apartar la primera persona. Eso es un consejo personal. Para mí le da mucho más peso al texto, ¿sí? Pero más o menos con una estructuración así, un poco más larga, si quieren, en fundamental, mucho más larga el primer párrafo o no, quizás un poco más extensa si quieren la parte intermedia o la parte final, ¿sí? Y como para ayudarlos a entender cómo funcionaría una conclusión, también para que ustedes puedan articular esta parte de la justificación y de la conclusión, una justificación, cómo justificar una idea, generalmente parte de este parámetro, ¿sí? O sea, tenemos, por un lado, la justificación o premisa, ¿sí? Entonces, la afirmación o premisa, que es donde yo doy una afirmación. Fíjense en este texto ejemplo, dice, en algunas sociedades los cuerpos eran vividos libremente desde el goce, otras solo tenían pocos espacios de expresionismo, En la actualidad y con la información al alcance de la mano, nos encontramos atravesando, según el concepto del cuerpo, conexión de Le Breton, disfrutando una nueva corporidad. Esto es una afirmación. Ahora, y vos decís, ¿y entonces, y esto de dónde lo sacaste? ¿Y por qué eso? Argumentos. Entonces, a su vez, nos sumergimos en la contracara de dicho concepto buscando a través de las pantallas tratadas. Desde la educación física limitamos a nuestros alumnos cada vez más que proponemos. Esto no significa... Entonces digo, ahí estoy justificando esa afirmación que dije ahí arriba, ¿sí? Ideal usar conectores de orden. Otros conectores que no vimos antes, que son, en primer lugar, en esa misma línea, en síntesis, para finalizar, bla, 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 bla. Y entonces después viene el cierre. Para finalizar, eso refuerza, y ahí es como que volvemos a lo que habíamos afirmado. Podríamos repensar desde nuestra profesión cómo conectar fronteras, qué experiencias podemos brindar para que la corporidad dejen de verse limitadas y para tal. Entonces, afirmo algo, doy argumentos de por qué eso es así, y después digo, y con todos estos argumentos vuelvo a afirmar lo que tengo allá arriba, ¿sí? Eso es una buena construcción de una justificación. Dentro de la conclusión que ustedes tienen que expresar, por lo menos tendrían dos justificaciones. Una
la que brinde las informaciones que ustedes consideran relevantes y justificar por qué son relevantes, y una final es de alguna manera lo que ustedes ven como estudiantes o futuros profesionales de la licenciatura en actividad física, ¿sí? Otra cosa que es importante, y ustedes lo tienen que tener en cuenta, debe citarse la bibliografía, ¿sí? Fíjense que lo ideal es utilizar las normas APA. Yo lo que les recomiendo es que se fijen, así es como por ejemplo se cita un libro, pero se puede citar todo a partir de las normas APA, hasta páginas web, hasta canciones, pueden citar todo. Fíjense que aquí tienen un ejemplo de cómo se citaría un libro, el mismo libro dentro del texto y el mismo libro dentro de la bibliografía, o sea, como cita y como bibliografía. Y lo que les recomiendo es que busquen en esa página web, o por ejemplo en esta, que fíjense que acá menciona, por ejemplo, cómo citar un libro, un trabajo de tesis, una enciclopedia, un periódico, artículos científicos, cómo citar Instagram. Pueden citar todo, todo puede ser utilizado, todo puede ser citable. Entonces, busquen ahí que va a decir cómo citar cada cosa. Y cítenla, citen todo. No piensen que por citar, poner mucha información de otros lugares tiene menos peso propio el texto. Todo lo que citamos, en el fondo demostró que tenemos más investigación realizada, no que tenemos menos capacidad de producción. Mucha gente pensó muchas veces que si yo escribo mucho y no cito, es como que lo ejecuté yo. Si yo estoy citando todo el tiempo es porque de mi parte no hay nada. Sí hay, está el análisis, está la relación. El análisis y la relación de los textos, la selección de la información. Cuanto más citan, cuanto más información se pone validando al autor o a quien efectivamente produjo esto, más se ve la investigación que hay detrás, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, habiendo visto esto, habiendo leído la consigna, empiezan a pensar con qué se van a encontrar, hacer un bosquejo de lo que tendrían ganas de hacer, pero piénsenlo nada más, porque de acá a la semana siguiente vamos a tener una clase de diseño y construcción donde vamos a ver cómo construir el propio texto, cómo empezar a pensar el propio texto, luego de tener muy clara la consigna y muy claro todo lo que vimos en esta clase, para que de esta manera ustedes puedan encarar la primera entrega de la mejor manera posible. Así que de esta manera me despido, les agradezco muchísimo la atención y hasta la próxima clase.